Muy buenas. Una de las cuestiones que más nos preocupa a la hora de realizar una base de datos es cómo gestionar la cantidad de variables, la cantidad de series con las que podemos contar y organizarlo no es nada fácil, pero para eso Stata tiene una serie de comandos que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces vamos a trabajar con estos comandos para que les ayude a montar esta base de datos de una forma mucho más eficiente. Yo lo que voy a hacer es arrancar esta práctica y lo que voy a hacer primero es identificar un directorio de trabajo. En mi caso va a ser este de aquí, cada uno de ustedes elija el que crea conveniente. Y el primer comando que vamos a trabajar es el comando join by. El comando join by lo que vamos a hacer es arrancar pues con un clear. Yo lo que voy a hacer también es ver eh, la base de datos, la voy a superponer y vamos a ir trabajando estos códigos y vamos a ir viendo cómo cambia aquí la base de datos. Ahora mismo hemos hecho clear, con lo cual está todo limpio. Y el primer comando que vamos a trabajar es el de set ops. Con set ops vamos a definirle que quiero 10 observaciones en esta base de datos. Ahora mismo no hay ninguna. Cuando haga esto, vemos que hay de 1 a 10 observaciones definidas. Lo siguiente es el comando generate, con el que voy a generar una variable que me la estoy inventando, que va a ser este id int. Y lo que sí es interesante es cómo la defino. La defino con barra baja n. Barra baja n lo que va a hacer es darle un valor a cada uno de los individuos de acuerdo al orden que sigue en la observación. Es decir, bueno, vamos a hacerlo de la mejor forma. Es decir, fíjense que al crearlo le digo que al individuo 1 esta variable toma el valor 1 y así sucesivamente. ¿Vale? Esto lo haríamos con guión bajo n. Genero un destino que lo llamaríamos A. Luego, en principio, todos los destinos son A. Estaría en rojo como string. Y reemplazo el destino. Le digo que va a ser el destino B si el id es mayor que 5. ¿Vale? Entonces, de esta forma, tengo parte de mis observaciones con A y otra parte con B. Lo que estoy haciendo en este código es inventándome una base de datos y lo estoy haciendo a través de una serie de comandos para que ustedes también aprendan a utilizarlos en el camino, porque muchos de ellos son bastante útiles cuando vamos poco a poco profundizando en la programación. Bueno, me invento una variable de renta que la hago igual al propio id multiplicado por 3, da igual. ¿Vale? Y tendríamos una renta supuesta. Lo ordeno por destino porque aunque ya lo está, pero esto es necesario para luego hacer el join by. Antes de hacer un join by, los dos ficheros que voy a unir tienen que ir ordenados por la misma variable. Y entonces sort lo que hace es ordenar mi base de datos de acuerdo a la variable que estoy contemplando, que sería destino. Podría tener más variables aquí a la derecha, de forma que la ordené de acuerdo a todas esas variables que tengo aquí, ¿no? Siendo la más importante la primera que ponga. Luego grabo esto y lo llamo fichero 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Supuestamente lo que tenemos son 10 individuos con distintos niveles de renta y los destinos que han elegido. El destino A, el destino B. Bien, o en vez de individuos son países. Me da igual. Aquí estarían ya un fichero que llamaríamos de destino. ¿Se acuerdan que decíamos que hay una serie de factores que son factores de empuje? Pues esos factores de empuje vienen descritos por este fichero de individuos. Y luego hay unos factores que serían que son características de atracción y que viene descrito por este fichero de destinos que estamos creando aquí. Vale, vamos a hacer el fichero de destinos, lo limpiamos. Ahora solamente creamos 3 observaciones porque solo vamos a tener 3 destinos. Creamos el identificador de cada destino, que sería mi id de destino. Este es el destino 1, 2 y 3. En principio genero la variable de destino, todas en principio iguales a, pero la voy reemplazando. Le digo, bueno, reemplázame
la segunda por B y reemplázame la tercera por C. Bien. Después necesito una variable de calidad que me la invento. Va a ser 4 veces el ID. Da igual, es por ponerle un número. 4, 8, 12. Y luego la del precio del destino, que también me la invento, la multiplico por 20. Aquí estaría el precio. ¿Vale? Lo volvemos a ordenar por destino y lo guardamos como fichero 2. Por lo tanto, ya tenemos dos ficheros creados. El fichero de los individuos que están eligiendo destino y el fichero de los destinos. Si recuerdan, en el fichero de individuos tan solo elegían entre la opción A y la opción B. Mientras que en el de destinos teníamos una opción A, B y también una C. De acuerdo a lo que hemos hecho hasta ahora, ninguno de los individuos eligió la opción C. Esto es interesante cuando hacemos ahora el join by. ¿Cómo vamos a hacer el join by? El join by viene aquí, este comando está aquí. Vamos a arrancar con lo que llamamos el fichero maestro, en inglés master. El fichero maestro es el fichero que tendríamos abierto en el momento de hacer el join by. Por ejemplo, yo abro el fichero 1, que sería el fichero de los individuos, y como es el que tengo abierto es el que vamos a llamar maestro. Y a este fichero le voy a unir el fichero 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través del comando join by. Y join by viene del inglés, de unir a través de la variable, en este caso destino. Por eso, previamente tienen que haberse aplicado este sort destino y este sort destino para que los ficheros vengan ordenados los dos por la misma variable, que es la que estoy usando de puente entre los dos ficheros. Después pongo un using para decirle qué fichero es el que vamos a unir. Y por último, en esta coma, a match both, lo que estoy diciéndole es que da igual que haya un match o no haya un match, es decir, da igual que encajen o no encajen absolutamente todas las dos bases de datos, quiero conservar todas las observaciones igualmente, le pongo both. Una alternativa sería poner aquí master, de forma que solo mantenga las observaciones que están ya en el fichero maestro, que es el que tenemos ahora mismo aquí, y sobre este fichero incorpore la información del fichero 2. Pero con both me aseguro que toda la información, tanto del 1 como del 2, se mantiene. Bien, vamos a hacer esto. El use ya lo teníamos activo, le incorporamos el fichero 2. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que lo que ha cambiado es esto de aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? Esta es una forma súper sencilla de montar una base de datos. Yo lo que he hecho ha sido incorporarle a la información del destino, le he incorporado las variables que describían al destino A. Y esto lo teníamos en el fichero 2, ¿vale? Que lo habíamos creado aquí. Luego, al unir a través de destino, destino ha sido la clave, ¿no? Y fíjense que en destino A lo hemos unido y hemos incorporado toda esta información que es exactamente idéntica, ¿la ven? Para el destino A. ¿Vale? Y en cuanto a destino B, lo mismo. A través del destino B hemos incorporado la información que teníamos en ese otro fichero. Ese otro fichero, el 2, recuerden, solo tenía 3 líneas. Esta primera línea que describía la A, esta otra línea que describía la B y esta otra línea que describía la C. Lo que ha ocurrido, lo decíamos antes, es que nadie eligió la opción C como destino. Y por tanto hay una variable que crea stata, que es sta-merge, que nos sirve para entender si esta combinación de los dos ficheros existe en los dos ficheros. Y esto ha ocurrido para el A y el B. ¿Por qué? Pues porque en nuestro fichero de individuos todos los individuos habían ido a A o a B, y en mi fichero de destinos estaban descritos el destino A y B, por tanto coincide. Ahora bien, el destino C nunca lo eligió ningún individuo, pero sí estaba dentro de las opciones en el fichero 2. Por eso solo se dice que existe, esta opción C solo existe en el using data, es decir, en este fichero, en el del using. Solo existe en el fichero 2. Y incorpora su información, porque yo le he dicho que quiero both.
Si yo hubiese puesto master, vamos a hacerlo, yo hubiese puesto master, ejecutamos esto igual, sería igual, pero no incorporaría esta información, porque en el fichero maestro la opción C no existe. Si yo pongo voz, como hemos hecho, entonces sí que contempla toda la información, incluida aquella que no figura en el fichero maestro. Bien, cuestiones útiles, pues trabajar con el merge, esta variable de aquí. Ahora se ve muy claro, pero cuando tenemos bases de datos gigantescas, pues no está tan claro identificar qué es lo que ha ocurrido con cada una de las observaciones. Entonces podemos hacer tab merge. Vamos a irnos a la consola y vamos a ver qué pasa con tab merge. Con tab merge lo que estamos haciendo es identificando cuántas observaciones hay de cada tipo. Entonces estas que han coincidido ya las hemos visto, son 10 y tan solo hay una donde hay un problema de no match, de no son iguales en esta observación. Podríamos, ya ahora depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero si ningún individuo la eligió, pues podríamos estar interesados en eliminarla. Esta así como cualquier otra. Entonces si vamos aquí vemos que si esto está en azul, y en azul recuerden que no son letras, sino que son números, lo que pasa es que hay una etiqueta detrás. Aquí esto sí son letras y está en rojo. Y negro es directamente un número, pero azul es que hay un número detrás. De hecho, si marcamos veremos que hay un 3. Y si marcamos aquí veremos que hay un 2. Pero esta es su etiqueta. Entonces, un 2 está representando este tipo de dato que solo existe en el fichero del using, no en el maestro. Entonces podríamos pensar que este tipo de observaciones no nos interesa y entonces las podemos eliminar. Podemos eliminarla con drop y le ponemos la condición de que merge sea igual a 2. ¿Vale? Ejecutamos esto y elimina esta observación y luego no nos interesa mantener la columna de merge, por lo tanto también la eliminamos y nos quedamos con la base de datos limpia y estupenda, porque tenemos al individuo 1 o el país 1 que ha elegido ir al destino A, tiene esta renta 3, el destino es el destino 1 y la calidad es 4 y el precio es 20. En principio esta columna y esta columna también parecen idénticas, podríamos eliminar una de las dos, ¿vale? Pero a lo que voy es que nos quedamos como así, claro, aquí está el identificador del individuo, aquí está el identificador del destino, efectivamente es lo mismo que esto. Pero bueno, a lo que voy es que lo que nos ha permitido Join By es combinar dos ficheros de una forma muy eficiente, ¿no? Podríamos haber hecho todo lo contrario, podríamos haber arrancado con el fichero 2, que era el fichero que representa los destinos, y hacerle Join By al revés. Y a esto añadirle la información de cada uno de los individuos. El resultado final es exactamente el mismo, ¿vale? No cambia. Bueno, un segundo comando muy útil es el comando append. Vamos a arrancar con la base de datos limpia. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque ya vamos conociendo la dinámica. Creamos 5 observaciones. Creamos una primera variable que va a ser el -n, que recuerden que era 1, 2, 3, 4, 5, pero le voy a sumar 10. Le voy a sumar 10 porque lo que quiero es que estas observaciones que creo aquí las incorporemos debajo de lo que ya teníamos. Ahora veremos cómo funciona. ¿Vale? Entonces creamos un nuevo identificador que serían los individuos del 11 al 15. Y estos individuos sí que van a visitar el destino C y ellos tienen también su nivel de renta, ¿vale? Ordeno por destino igual y grabo el fichero 3. Arranco con el fichero 1 que ya teníamos, que eran los 10 individuos de antes, y ahora el comando es el append. Append usando el fichero 3. Cuando hago este append, lo que vamos a hacer es incorporarle la información, pero ahora desde abajo. Lo que estoy haciendo es prolongando la base de datos con la nueva información que hemos creado. ¿Vale? Volvemos a ordenar por destino y volvemos a hacer un join by ahora con el fichero 2, que era el que me describía los distintos destinos. Y cuando lo hago, ahora el merge cumple la condición en todos los casos porque ya hay individuos que sí que viajan al destino C.
y fíjense que lo ha hecho ahora pues perfecto también, y incorpora la información de renta y destino, de elección de destino, incorpora variables que describen a cada uno de los destinos. Esto es estupendo a la hora de hacer el análisis de base de datos, panel de datos, a través de la elección de destino. Podemos eliminar la variable merge, grabamos el fichero 4, y ya tendríamos una base de datos más completa. Un tercer comando útil es el comando merge. ¿Cuándo nos puede resultar útil el comando merge? Arrancamos con base de datos limpia. Vamos a crear ahora 15 observaciones. Vamos a crear ahora un indicador para los 15 y vamos a crear ahora una variable de educación. Da igual esto, no se preocupen. Yo lo que estoy diciendo es que voy a crear una variable de educación que va a seguir una distribución uniforme entre 1 y 4. ¿Vale? Luego esto tiene un componente de aleatoriedad, o sea, ustedes no tienen por qué tener los mismos resultados que tengo yo aquí, pero lo que sí que me garantizo con esto es que la educación toma un valor discreto entre 1 y 4, pero ese valor discreto no me lo está dando ahora mismo el Stata, me está dando un valor continuo entre 1 y 4 y yo puedo hacerlo discreto usando este efecto de round, ¿no? Busco un redondeo a la variable educación a través de un reemplazo y le pongo la función round. De esta forma me garantizo ahora sí que el valor es discreto y se mueve entre 1 y 4. Es como decir que este individuo tiene educación 1, 2, 3 o 4. Bueno, esto es como una variable más que hubiésemos encontrado para los 15 individuos que tenemos ahora mismo en nuestra muestra. Esto lo guardo en el fichero 5. Luego teníamos ya un fichero 4 muy completo donde teníamos a los 15 individuos y sabíamos cuál era su renta y conocíamos las características de los destinos que han elegido a través de su calidad y precio. Ahora podemos incluir una columna más de información a través de merge. Merge fichero 5 incorpora el nivel de educación aquí que hemos capturado ahora. Podemos eliminar merge. Merge siempre hay que recurrentemente eliminarlo porque nos lo va a ir incluyendo con cada uno de los comandos. Y si ya existe previamente nos va a dar error. Con lo cual hay que acordarse siempre de eliminarlo. Bueno, y dejamos al final del todo uno de los comandos estrella de Stata a la hora de gestionar base de datos, que es el comando reshape. Reshape yo creo que es uno de los comandos más útiles para estructurar la base de datos, porque muchas veces cuando vamos, pues, por ejemplo, a una base de datos como la del Banco Mundial, sí que nos permite ordenar nuestra base de datos a priori, y Stack también, el INE, en general nos permiten cierta libertad, pero aún a pesar de eso, no siempre viene exactamente como queremos, ¿vale? Entonces he simulado aquí unos datos también para que entendamos la utilidad del comando reshape. Arrancamos también con la base de datos en limpio. Vamos a crear 3 observaciones. Introducimos el identificador de país y vamos a asumir que tenemos datos sobre PIB. En principio, para hacerlos distintos, pues me invento que el PIB de cada país viene multiplicado por su ID. Da igual, el caso es tener un valor distinto aquí. Genero el año 2016. Y con order año lo que hago es que muevo la variable de año al comienzo de la base de datos, ¿vale? Por mantenerlo ordenado. Grabamos esto y lo que tendríamos por tanto es una serie de países, serían 3 países con el valor del PIB para el año 2016. Hacemos lo mismo para el año 2017, ¿vale? La diferencia está en que ahora el PIB lo hemos hecho crecer un poco, lo hemos multiplicado por un valor un poquito más alto. Hacemos lo mismo para un supuesto año siguiente, que sería el año 2018, y tendremos un nuevo PIB. Luego ya tenemos 3 ficheros aquí, año 2016, 17 y 18, con distintos valores de PIB para 3 países. Vamos a arrancar con el primer país, el año 2016, que era este. Y lo que vamos a hacer es append. Recuerden que con append incluimos la información desde abajo. Hacemos otro append más y incluimos la información desde abajo.
Bien, luego aquí lo que tenemos es una serie de años que están por filas, bloques de países con sus valores de PIB. Bueno, esto es una estructura perfecta para hacer un análisis de datos de panel, porque tendríamos la variable de tiempo con año y la variable del panel con el i de país. Y esta sería la variable en PIB que vamos a trabajar directamente en datos de panel. Pero no siempre la estructura viene así. Y a veces incluso a partir de esta estructura pues nos puede interesar cambiarla. Y para eso tenemos el comando reshape. Entonces reshape nos permite ir en un sentido que llamaríamos ancho o en sentido largo. Ahora mismo la estructura de los datos estaría en sentido largo. Si yo quiero moverla a un sentido ancho, que sería hacia acá, hacia la derecha, pues vamos a usar reshape y vamos a ponerle aquí white, que es el sentido en el que quiero que me reestructure los datos. La clave está en todo esto que viene aquí a continuación. Entonces, yo quiero que esta reestructura me la haga para el valor de la variable de PIB. Y lo que quiero es que me utilice como valor i al año, ahora veremos qué significa esto, el año, ¿vale? Entonces, el año va a ser mi primer identificador y mi segundo identificador j va a ser el país, ¿vale? Es lo que decíamos, en un datos de panel tendríamos una referencia temporal y una referencia del panel. Pues básicamente aquí es lo mismo. Con el i quiero usar la referencia temporal y con el j la referencia del panel. Esto es como tendríamos la estructura ahora mismo. Bien, vamos a aplicar este reshape y fíjense lo que ocurre. Lo que hace Stata es algo muy conveniente, tal vez, y es que nos ha permitido tener en cuenta PIB1, quiere decir la serie, esto se llama una serie de tiempo, la serie de tiempo de PIB del país 1. De forma que esta serie arranca en 1000, sigue a 1500 y pasa a 2000. El país 2 tiene una serie que arranca en 2000, sigue a 3000, luego 4000 y el país 3. ¿Vale? Luego hemos convertido una estructura de datos de panel en una estructura de series de tiempo, que yo después puedo graficar y puedo trabajar en serie de tiempo directamente. Podría ser al revés, podría ser que yo tenga una estructura de serie de tiempo y lo quiero convertir a datos de panel. Entonces para eso puedo usar de nuevo el comando reshape, pero lo puedo pasar a long. Sería hacia abajo, no hacia la derecha. Luego con long, de nuevo, quiero el PIB y ahora tengo que identificar mi variable temporal, que la voy a asociar ahí, y sería temporal, y j sería mi variable de panel. Pero claro, si nosotros arrancamos con esto, si se dan cuenta, con i año la tenemos, que es aquí. ¿Vale? Esta variable existe. Pero i de país no existe. Y i de país realmente lo que nos viene a decir es que yo necesito poner esta j, que sería este identificador del país, a continuación de la variable que estamos intentando transformar, que sería el PIB. Luego yo necesito, si tengo una estructura de serie de tiempo y la quiero pasar a datos de panel, yo necesito que esa variable tenga esta estructura básicamente. Es decir, que se llame x, por ejemplo, pues sea x1, x2, x3. ¿Vale? O como en este caso, pip1, pip2, pip3. De forma que después Stata pueda identificar este 1 como el país 1 y este 2 como país 2 y 3 como país 3. ¿Vale? Pero fíjense que la variable todavía no existe y de país como tal no existe aquí. Lo que le estamos diciendo es que lo que esté justo a continuación del nombre de la variable, eso va a ser el i de país. Bien, lo ejecutamos. Y eso es lo que ha hecho. El número que está justo detrás de la variable de PIB la ha identificado como i de país, que son estos de aquí. Y lo deja en una estructura de base de datos. De forma que para el año 2016 tendríamos 3 países con sus 3 valores de PIB. Año 2017, 3 países con sus valores de PIB. ¿Vale? Este comando es tremendamente útil. Nos permite movernos de serie de tiempo a datos de panel con una facilidad impresionante. Bueno, lo salvamos
lo vamos a salvar como pip.dta. Y podríamos trabajar una última parte con el análisis de herramientas de base de datos, que a mí me parecen muy útiles, como puede ser trabajar con el comando egen. El comando egen es un comando con muchísima flexibilidad. Les animo a que entren a la ayuda de help egen y vean la cantidad de opciones que hay. Y una de las opciones pues, puede ser tomar una media. Entonces, ¿cómo funcionaría este comando? Primero hay que ordenar por año si queremos hacer esta opción de by año. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo que quiero hacer, por ejemplo, es buscar un PIB promedio anual para los 3 países. Es decir, si en el año 2016 hay 1000, 2000, 3000, pues la suma de todo esto son 6000. Como hay 3 países, la media va a ser 2000. Vale, ahí es fácil, pero cuando tenemos un montón de observaciones, pues ya no tanto. Entonces lo que quiero, el código de Stata, sería que por año, ¿vale? Por cada año, 2016, me genere una variable que llamamos la media del PIB y que va a ser igual a la media de la variable PIB, ¿vale? Pero esto lo va a hacer por año 2 puntos. Es decir, para cada bloque de año me hace la media. Para el año 2017 me hace la media y así. Vamos a hacerlo a ver qué pasa. ¿Vale? Y genera aquí la variable media PIB que va cambiando según va cambiando el año. Bien, pero resulta que nosotros aquí, fíjense que tenemos información duplicada. Luego a lo mejor a nosotros nos interesa sacar una tabla de resultados solo con la media. ¿Qué podríamos hacer? Pues nos quedamos solo con la información realmente útil. El ID país ya no nos interesa, el PIB individual tampoco, luego podemos eliminarlos. A veces es más sencillo, en vez de ir eliminando un montón de variables que podamos tener, podemos hacer lo inverso. Y lo inverso, en vez de hacer un drop, es hacer un keep. Entonces podemos hacer un keep de las cosas que nos interesan, que es el año y la media del PIB. Lo hacemos, nos quedamos con estas dos variables. Y luego, como esto está duplicado, no nos hace falta, pues podemos hacer otro comando que me parece súper útil, que es duplicates_drop, que con esto lo que hace es que elimina las variables duplicadas y se queda con la información relevante, de forma que ya con esto podríamos crear nuestra tabla perfectamente. Esto lo podemos exportar directamente a Word y ya tendríamos creada nuestra tabla con la media de PIB, por ejemplo. Otra forma de sacar medias por año también, pues puede ser usando el Summarize de forma inteligente. Vamos a volver a la base de datos original que hemos creado, la de PIB. Y lo que vamos a hacer es irnos ahora a la consola para poder ver cómo trabaja este tipo de resultados. Vamos a hacer el Summarize de PIB y le vamos a poner la condición de que el año sea 2016. Si yo hago esto, la media es 2000, como habíamos visto. Tiene un mínimo de 1000 y un máximo de 3000, como habíamos visto. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero lo voy a hacer de nuevo. Es muy útil irte a la ayuda e irnos al final, porque al final Stata nos dice los resultados que él graba por defecto. Y una de las cosas que graba y es súper útil para trabajar en programación es la media, después del Summarize. Y esta media, él lo que crea es un escalar, un número, y lo llama R paréntesis min paréntesis, ¿vale? Luego, este valor lo podríamos guardar. Y para guardar un valor, podemos trabajar con el comando escalar. Entonces podríamos crear un escalar que va a ser un número, por tanto, y este número lo voy a llamar media PIB 2016 y lo voy a hacer igual a esta rmin que acabamos de ver en la ayuda, ¿vale? Que es como está guardando el resultado del Summarize. Muy importante que este escalar solo lo podemos aplicar justo después de haber ejecutado este comando de zoom. Si aquí hubiésemos ejecutado cualquier otra cosa, pues esta rmin se pierde porque Stata lo mantiene justo después de haber estimado. Bien, luego podemos crear ese escalar
Escalar media pip, decíamos, 2016. Ahí lo he hecho. Y para verlo, ver el resultado, pues usamos Scalar List. Scalar List, el valor que estamos buscando, y aquí me lo está diciendo. Me saca un resultado de Scalar List de 2000. Y esto es muy útil porque yo ahora, vamos a copiar el nombre de todo esto, yo ahora puedo utilizar este escalar en mi programación. Por ejemplo, puedo hacer un display que sea ese valor más 1. Y me está diciendo que es 2001, porque ya él entiende que la media pip 2016 es un valor igual a 2000. Entonces esto es súper útil para hacer programación, ¿no? Bueno, y por último, avanzado ya, una cuestión también muy útil en programación. No se preocupen porque esto es ya una cuestión avanzada para quien tenga interés en avanzar un poco más con esto, ¿no? Lo que podemos hacer, si nosotros tuviésemos un montón de años, en este caso son solo 3 años, con lo cual es sencillo, pues tuviésemos que programar esto y automatizar el proceso, una posibilidad es utilizar un comando que a mí me resulta muy útil, que es el for_values. Entonces con for_values lo que hacemos es que le damos un valor i, y este valor i va a tomar un valor de arranque que es el año 2016, va a crecer de 1 en 1 y va a terminar en el año 2018. Por tanto, va a tomar el 2016, crece de 1 en 1, por tanto pasa a 2017 y ya termina en 2018. Son 3 valores. Pero bueno, esta es la estructura para cuando tengamos series muchísimo más largas, ¿no? Bueno, abrimos una llave aquí y dentro de esa llave escribimos el comando que se va a repetir para cada uno de estos años, ¿no? En función de este valor i. Yo puedo ponerle delante de cualquier comando quietly, que lo que le quiero decir a Stata es que no me saque el resultado en el comando, que se lo guarde para él, porque no quiero que me salgan un montón de resultados en mi pantalla y me contamine mucho la pantalla. Entonces le pongo un quietly delante. Le pido el summarize igual del pip, pero antes que pusimos summarize pip si el año 2016, ahora simplemente le voy a poner si es igual al valor i. El valor i, que el primer valor va a ser precisamente el de 2016. ¿Dónde está la cuestión donde hay que fijarse? Hay que fijarse en el tipo de carácter que se utiliza para distinguir la i, que son 2 caracteres distintos, ¿vale? Este primer carácter es el que tendríamos en nuestra tecla a la derecha de la P. Este primero lo tendríamos a la derecha de la P. Y el segundo es el que tendríamos a la derecha del 0, ¿vale? En el teclado español. Y en medio pues pondríamos la I. Bien, después lo que quiero es que después de hacer el zoom me calcule el escalar a partir del rmin, ¿vale? Es exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Lo que pasa es que yo voy a automatizarlo y le voy a decir, antes decíamos que era media pip 2016 y ahora en vez de 2016 voy a poner el valor i, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho aquí. Y por último, quiero una lista de ese mismo valor para que me lo muestre en pantalla. Y me lo va a mostrar aquí también con este valor i, ¿vale? Cerramos la llave y ya está. Ya hemos hecho nuestro pequeño programa, nuestro pequeño bucle para automatizar el proceso. Vamos a echarle un vistazo a ver qué saca. Ahí está. Lo que ha sacado es la media del año 2016, 17 y 18, ¿vale? Porque es lo que le hemos puesto aquí. Y con esto, chicos, cerramos esta pequeña clase de Stata para manejar herramientas. Les animo a que practiquen, que las utilicen y que trabajen mucho con los do files, porque esto les va a ayudar a salvar, a ahorrar un montón de tiempo el día de mañana cuando trabajen con bases de datos grandes. Y les animo a que utilicen y que exploren estos comandos, join by, el append, el merge, reshape, y que trabajen con los escalares para salvar
los valores, les animo a que trabajen con el duplicate drop cuando quiera que les haga falta, no pasa nada porque siempre está todo, se puede recuperar con el use, y también les animo a que trabajen con el for value.